Esto es Noticias entre Políticos. Bueno, regresamos con más de Noticias entre Políticos. Gracias a ustedes por seguir acá con nosotros. Nuestra cuenta de Twitter, @depoliticoscdn37. Envíenos sus comentarios a través de esa plataforma. También en mi cuenta, @CatHernández, la cuenta del pajarito de los 140, ahora 280 caracteres. El pajarito que no es el de ustedes saben qué. Miren, caballeros, la pregunta es si ustedes consideran que es bueno para la democracia que legisladores peledeístas, y yo diría no cualquier legislador peledeísta, porque aunque el Pillo no está acá hoy y yo no tengo la posibilidad de decírselo, yo converso con él siempre. El Pillo Báez además fue vocero del Partido de la Liberación Dominicana durante varios años en el Congreso. Sí. Así que no es un peledeísta cualquiera que salió a decirlo por aquí y por allá. Que salgan a opar abiertamente y en este momento de la reelección presidencial. Algunos dirán, bueno, también nos estamos defendiendo de otro, qué sé yo, de unas listas, de unas firmas, de unas cosas. ¿Qué piensan? Mira, Caterina, ¿es bueno para la democracia? La situación es la siguiente. Nosotros de manera particular, y yo creo que la mayor parte de la dirigencia de la clase política de la República Dominicana no es que no está de acuerdo con la reelección. En mi caso, yo estoy de acuerdo con el modelo americano, el de 2 periodos y nunca jamás, en contra hasta de mi propio líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, que no creía en la reelección. Ahora bien, aquí el problema no es de reelección, aquí el problema es del uso y el trato que se le da a la Carta Magna de la Nación, a la Constitución de la República Dominicana. Ese es el tema que nosotros tenemos que debatir. No podemos nosotros cada vez permitir que cada vez que el presidente de turno tenga la voluntad de reformar la Constitución para poder de una manera unilateral representar o darle confianza a sus intereses para repostularse. No le podemos permitir eso, tanto como dirigentes políticos, pero también como ciudadanos. Tenemos que ser críticos ante este tipo de acciones. Bien lo mencionaba el compañero Yaxel Román, todos los partidos de una manera u otra han tenido vinculación con este tipo de acciones, de reformar la Constitución. Aunque solo uno ha sido coherente en sí, ese sentido. Pero bueno, el Partido Reformista ¿Nunca la reformó? Nunca la reformó porque no existía en la ley. Pero en el caso del PRD y PLD se la han prohibido, pero después de prohibírsela. Sí, pero como quiera lo hizo. En el caso, por ejemplo, de Leonel Fernández, tampoco la reformó, pero se presentó. Lo que quiero decir con esto... después la prohibió y después entonces... Sí, pero lo que quiero decir con esto es que el debate no es acerca de la reelección. El debate aquí es sobre la Constitución de la República Dominicana. Que cada vez que el liderazgo político que está en el gobierno, que representa el Poder Ejecutivo, le da la voluntad de reformar la Constitución, lo hace y utiliza todos los mecanismos que le permite el sistema político de la República Dominicana para hacerlo. Lo vimos en el año 2015 y ahora estamos ante la antesala de lo que puede ser para el año 2020. Yo creo que lo que plantea, quiero felicitar a Jorge Pacheco, que ha dicho aquí de manera muy responsable que un dirigente del oficialismo que se ponga a promover en este momento la reelección, pues no tiene nada que hacer, parece que no tiene nada que hacer. Lo que no creo que sea de manera inocente. Siempre que comienzan a sonar las voces de la reelección, eso obedece a un plan que viene directamente de la persona que aspira a reelegirse. En este caso, del presidente Danilo Medina, que parece ser que no tiene nada que hacer o que no hay un país con los problemas que tiene este país donde el presidente, en vez de estar de lleno, incrustado en la búsqueda de soluciones a la pobreza, a la delincuencia que está viviendo nuestro país, buscándole solución al desempleo, buscándole solución a la inflación, en vez de estar en eso, lo que ha comenzado desde ya a promoverse para una reelección presidencial. Parece que no tiene nada que hacer en un país con tantos problemas. Y por eso felicito a Pacheco por esa posición tan clara y precisa que ha tenido esta noche, donde ha dicho que un dirigente que hace eso, pues como que no tiene nada que hacer. Quiero decir que la reelección en nuestro país es una manera de ahogar la democracia, pero también de sepultar la posibilidad de que el país avance. Pues quien se reelige en un país como este, donde las instituciones no funcionan correctamente, donde incluso, como tú planteabas, no hay una ordenanza electoral que sea aplicada como debe ser aplicada, acompañada, claro, de una ley de partidos también, pues entonces se convierte el presupuesto nacional en el fondo de campaña del presidente que va de turno en ese momento y que se está reeligiendo. Fue el caso de lo que pasó en el 2016. ¿Qué pasó? El pueblo dominicano vivió
lo que fue la campaña electoral de Odebrecht, donde el presidente Danilo Medina, utilizando esos recursos, pues entonces hizo que los numeritos que no tenía, que no le daban en el Congreso, pues le dieron en el Congreso, a fuerza de dinero. Y se dijo muy claro en el Congreso cómo fue que se aplicó y lo que sucedió ahí para que se diera una decisión favorable para transformar la Constitución y hacer un proyecto de reelección. ¿Qué le costó al país? El caso Odebrecht. Y por eso el 28 de enero de este mes, el pueblo dominicano sale otra vez a las calles, porque todas las personas involucradas en ese caso aún siguen libres y sin sanciones todavía. Entonces, es sumamente dañino para la democracia y para todo el país que se quiera reformar la Constitución otra vez para imponer una reelección presidencial. Yo creo en muchas cosas. Hay varias cosas que a mí me dicen que yo les doy el beneficio de la duda, pero si hay algo en lo que yo no creo, principalmente en política, es en la espontaneidad. ¿Por qué no creo en la espontaneidad? Porque por lo menos a mí, a Yatsel Román, me resulta muy difícil creer que estas voces son completamente aisladas, que son un grupo de dirigentes que están tan identificados con la obra de gobierno de cual sea el presidente de turno, que entonces ellos salen a promover su permanencia incluso por encima de la Carta Magna. Entonces por eso cuando yo veo esto, pero más aún en cuanto a preocupación, cuando veo personas hablando de aplicar el modelo orteguista de Nicaragua, que también se aplicó en Bolivia y también se aplicó en Honduras, de no reformar la Constitución, sino algo muchísimo peor, ir al Tribunal Constitucional y aplicar el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de San José, que habla del derecho a elegir y ser elegible como un derecho humano, y de interpretar que es un derecho inalienable de un ciudadano presidente el presentarse cuantas veces quiera. Y eso yo lo he escuchado de muchos voceros oficialistas, y vuelvo y digo, para mí es muy difícil creer que eso es de manera aislada, y eso a mí me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque bueno, de por sí, este fin de semana quizás muchos de los televidentes van a estar tranquilos con sus hijos, van a tener muchas cosas que hacer. Yo les recomiendo que si tienen el tiempo, quizás adquieran el libro de George Orwell, ese clásico, Rebelión en la Granja, y vean ese libro sobre cómo estos animales que derrocaron al granjero que controlaba su territorio, luego terminaron caminando en las dos patas, luego terminaron acostándose en las camas, luego terminaron asumiendo todos los vicios que ellos criticaban del granjero, de ese hombre que los explotaba, para ellos efectivamente terminar siendo completamente iguales. ¿Por qué lo digo? Porque todas estas personas que han asumido una crítica antireeleccionista a lo largo de la historia, luego terminan siendo los más pro-reeleccionistas, y eso es lo que pasaría si en este gobierno efectivamente se va al Tribunal Constitucional y se plasma como un derecho inalienable, inviolable, el presentarse cuantas veces quiera. Yo también aplaudo lo que menciona Jorge Félix Pacheco, que es un dirigente muy responsable, por eso se ha ganado la admiración incluso de muchos de nosotros en la oposición, porque yo creo que en vez de estar hablando de si un presidente se postula o no, en vez de estar hablando si sigue un grupo determinado de personas o no en el poder, deberíamos estar hablando de cómo somos un país que la violencia aumenta, que la educación no mejora, que los feminicidios siguen aumentando, que tiene un déficit de agua potable, que tiene un déficit habitacional, que tenemos una gran cantidad de problemas, pero entonces termina siendo la mayor parte de la discusión qué va a hacer una persona que ocupa el poder de manera coyuntural, porque no es con Danilo, también era con Leonel, también era con Hipólito y también ha sido con todos los demás. Y yo creo que debemos dejar eso atrás, dejar verdaderamente atrás el caudillismo que cumplió su rol, pero ya no puede seguir. Mira, es así, en República Dominicana hay dos cosas que son sumamente difíciles. Número uno, un presidente llegar, y número dos, un presidente apearse de ahí. Es una cultura, pero no tan solo se da, y yo siempre lo he dicho, en la presidencia de la República. Es algo que se da, se refleja en los ayuntamientos, en la junta de vecinos, en las asociaciones deportivas. Fue en este año que se pudo sacar al de la liga de pelota, de béisbol, de la Lidón, que duró como 30 años. Entonces yo creo que esa cultura, si se va a reformar, un ejemplo, la Constitución, yo quisiera que en el caso de los legisladores sea 3 periodos y ya. Si se va a reformar la Constitución, un alcalde, 3 periodos y ya. Pero someter a la población. Y al presidente, Jorge. 2 periodos y ya, mantenerlo como está. Lo que yo te digo es someter a la población a este inconstante dime y direte de que si va o si no va. Yo creo que es algo muy abusivo para la población dominicana. Nosotros
tenemos desde el 1844 Constitución, pero nunca hemos vivido en Constitución, en derechos y deberes. Nosotros tenemos que pasar a un país que se respeten todas las leyes, y por encima de todas las leyes está la Constitución de la República. Por ahí es que te tienen que comenzar. Entonces, bien como dijeron los compañeros al inicio de mi intervención, yo siempre lo he dicho y lo mantengo. Cuando un funcionario no tiene nada que hacer, habla de reelección. Pero cuando un opositor no tiene nada que ofrecer, también habla de reelección. Pero si el oficialista hablan de reelección, Jorge. Yo creo que si hablan de reelección, que se queden solos en el viento. Que se queden solos en el viento. Vamos a proponer nuestro país. Pero si están hablando de jugar con la Constitución, tenemos que pasar a un país de propuesta. No, ¿tú sabes por qué? Porque cuando una oposición solamente critica y no propone, no es oposición. Jorge, pero no se trata, se propone cuando el escenario está hábil para proponer. Se critican cuando el escenario está siempre es importante proponer, y más en un país como la República Dominicana, que tiene muchísimos problemas atrasados de antaño. O sea, siempre es ideal proponer en la República Dominicana, sea de cualquier partido, sea del oficialismo. Entonces, yo lo que entiendo es, tú no puedes esperar, pero que no podemos pasar el mes de enero completo hablando de la reelección. Aquí hay temas más importantes de que hablar. Si el partido de gobierno, pero es que todo se concentra es que yo lo que quiero que ustedes entiendan que todos lo concentran en la lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana. Es ustedes los que están cayendo en el gancho. No es eso. La situación es la siguiente. Escúchame ya. Parece que sí. La situación es la siguiente. Porque que ustedes caen en lo mismo, la reelección, si va o no va. Dejen eso. No es eso. El PLD, oye, no, te explico. El PLD es un partido que se rige bajo el centralismo democrático. Al final, la decisión de la mayoría se va a apoyar. Entonces tú no puedes pasarte todo el tiempo hablando de reelección, que todo está malo, y sin proponer nada. La población está ahí, y ahí están los votos, y están las elecciones. Desde el 2004... ustedes saben cuáles son los resultados. Sí. Entonces yo creo que mira, Jorge, hay que pasar, la oposición tiene que evolucionar, porque ustedes están muy atrás. Mira algo, Jorge Juan. Un saludo al Pido Vázquez, aparentemente seguramente en la oposición, yo no sabía. Sí, no. Bienvenido. Es que cada quien juega su rol. Cada quien juega su rol. Es que cada quien juega su rol. El rol, por ejemplo, de otros compañeros es promover la firma. Pero el otro rol de otro compañero es decir que aceptamos de una reelección. Pero todo es una bipolaridad del Partido de la Liberación Dominicana, en que la oposición queda atrapada. Entonces yo los invito a que propongan. Aquí tenemos 26 partidos políticos y todo se queda, que si Danilo va, que si es Leonel, que si lo va a aplastar. Vamos a proponer, porque en el 2018 la República Dominicana lo que necesita de su dirigencia política es que nosotros analicemos y pensemos bien y visualicemos el país que somos actualmente, cómo cortar la brecha para obtener el país que nosotros anhelamos en un futuro. Pero Juan, mira, eso es una opinión muy personal. Durante mi carrera política y mi vida personal he sido siempre soy muy autocrítico. Yo creo que para proponer primero tenemos que partir de la crítica, porque no se puede analizar la propuesta cuando tú no analizas las posiciones. En este caso, el rol de la oposición es analizar la posición que tiene el partido o una parte del Partido de la Liberación Dominicana. Tú acabas de decir que el PLD se rige por el centralismo democrático y que al final del día la mayoría se impone. Pero yo quiero que tú me expliques cuál mayoría, será la mayoría del comité político. No, porque el comité central es que vote y el pleno. Sí, pero déjame decirte, hermano. Pues sí, claro, pero las decisiones salen del comité político. Porque el hecho de que la ley de partidos políticos no se haya aprobado al día de hoy es por una diferencia interna que hay a lo interno de las dos facciones del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Es nuestro rol como oposición estar atento al Partido de la Liberación Dominicana que a la población dominicana. Lo que pasa es que actualmente el Partido de la Liberación Dominicana es el partido que gobierna, el partido que tiene mayoría del poder legislativo y el partido que tiene el poder ejecutivo. Entonces, si pasa algo relativo a la Constitución, obviamente, al día de hoy, quien tiene más poder de decisión es el Partido de la Liberación Dominicana. Es que si los votos de la Constitución no dan, y ustedes lo saben, ¿para qué hablar el tema? Porque no dan los votos. Bueno, eso habría que preguntarse a ustedes, que fueron que lo pusieron. Que ustedes eso no dan. Mira algo, y con esto quiero concluir. Sí. Definitivamente. Y el presidente está concentrado en gobernar. Pasen la página. Si en algo estoy de acuerdo. Pasen la página, totalmente. Si en algo estoy de acuerdo. Yo creo que lo único que estoy de acuerdo con Balaguer fue en aquel famoso discurso que digo, y las matemáticas no pierden su valor. Todos sabemos que para reformar la Constitución al día de hoy
el presidente de la República necesita más votos de lo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Ya, pues se acabó el Tiene tema. mayoría en el Senado, pero no tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Para eso tiene que apelar a lo que apeló en el año 2015 y ya el compañero Wellington lo mencionó. O sea, que al día de hoy matemáticamente no se puede reformar la Constitución con los votos del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, desde mi punto de vista, primero yo estoy coincidiendo mucho con Pacheco. Le gustó a Yatsen lo de Balaguer. Muchísimo, porque yo estoy de acuerdo con Pacheco de que todos deberíamos estar metidos de lleno, hablando de cómo darle solución a los problemas del país, de cómo diseñar políticas públicas más eficientes, que puedan resolver los problemas que tiene la gente realmente y no metidos en ese tema de una reelección presidencial. Y es por eso que coincido tanto, no solamente con Pacheco, sino con muchos hombres y mujeres que están también a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y que también tienen esa misma posición. Entonces yo creo que la sociedad dominicana, que está compuesta por hombres y mujeres de todos los partidos, pero también por hombres y mujeres que ni siquiera hacen vida política partidaria, tiene que llevar al presidente de la República a su propia legalidad, a la legalidad de la Constitución, que es la Constitución por la que él juró. Aunque ya sabemos que el presidente de la República es una persona que ha demostrado que no tiene palabra, que no tiene principio a la hora de buscar el poder a como de lugar, pues nosotros tenemos que estar preparados para darle frente a esa persona que va a intentar nueva vez asaltar el poder como lo hizo la vez pasada. Y el pueblo dominicano pues tiene que... No fue un asalto, hermano. Un asalto electoral. No, 62-30 no es asalto, es pena. Perfecto. Esos son los numeritos que dibujaron, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué dibujaron? No, pero hermano. Vamos a ver ¿Qué dibujaron? No. La realidad es que el pueblo dominicano vivió un asalto electoral en la victoria del pueblo. Incluso, con mayoría absoluta. Pacheco, el pueblo dominicano es el que está viviendo la gran deuda pública que tiene este país. Mucho de ese dinero prestado y dinero utilizado con sobornos de Odebrecht para el mismo proceso de una reelección presidencial y para las campañas. Danilo no necesita de Odebrecht. Bueno, entonces, ¿qué es lo que creo? Que si verdaderamente presidente Danilo Medina... El PLD ha ganado sin Odebrecht, sin nada de eso. Ahora bien, una cosa... La primera vez que ganó sin Odebrecht fue cuando ganó y fue por Balaguer. Sí, Pacheco, una cosa sí importante. Y en el 2004, ¿por quién ganó? Sí, una cosa muy ya Odebrecht contratado en el país. Una cosa importante que tengo que señalar, Pacheco, que es importante. No, pues es verdad, el Partido de la Liberación Dominicana es el partido oficialista que está en el poder. Y Danilo como, vamos a decir, presidente que representa ese partido y como estratega político, que hay que reconocerlo, es un estratega, siempre estuvo muy claro. Brillante, Wellington. Es un buen estratega político. Bien. Claro, lo que no lo ha hecho para el bienestar del pueblo dominicano. No, lo ha hecho para su bienestar propio y de su grupo. No Por creo. eso, el presidente Medina, lo primero que hizo fue ganar el partido, porque él entendía muy claro que siendo el PLD un partido Estado, que es el partido desde donde se toman todas las decisiones del Estado dominicano, incluso las judiciales, entonces él tenía que ganar el partido, y así lo hizo. Y por eso tuvo la mayoría en el comité político, y por eso pudo reformar las altas cortes como la ha venido haciendo, teniendo él el poder sobre eso. ¿Qué viene ahora, señores? Viene ahora, yo digo que él tiene a Leonel Fernández, lo tiene contra la espada y la pared y con un cuchillo en la garganta. O sea, ahora lo que viene es que le quitarán la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana a Leonel Fernández, es lo que creo que viene, y según lo que me comentan muchos danilistas que van detrás ahora de esa nueva bandera. Ya le quitaron el diálogo de Venezuela. Wellington, tú estás muy al tanto de la situación del PLD, de verdad. Porque tengo muchos amigos. Oye, de verdad, tú estás más claro. Lo que pasa es que el centralismo democrático, como las decisiones solamente las toman 35 personas, obviamente tienen que ver. Incluso lo he dicho en este programa. Es el pleno del Comité Central. Amigos y amigas que son del PLD, se ratifica. gente honesta, gente buena. Eso es así. Tengo muchos amigos y amigas y como dominicanos que son, se expresan también, se expresan con libertad y expresan sus desacuerdos también. Y creo que tenemos que tener esa grandeza de escucharnos unos y otros, no importa del partido que usted sea. Ahora bien, que todos respetemos la Constitución, que todos respetemos la democracia y que entendamos de una vez y por todas, sobre todo el presidente Danilo Medina, que no podemos hacer de la Constitución un relajo para satisfacer ilusiones personales de mantenerse en el poder, porque sabemos que a la larga es el pueblo dominicano que paga el costo de esos asaltos electorales
que quieren autofinanciarse con el dinero del Estado Dominicano. En el año 2011, mientras yo estudiaba la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, precisamente el entonces candidato recién electo del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, nos visitó y dio una charla ahí en ese momento, y él citó esa frase tan cliché pero tan válida de Winston Churchill cuando hablaba de que los grandes estadistas no piensan en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y algo que tenemos que reconocerle a Danilo Medina, o quizás no reconocerle a él, pero a su gobierno, es que ha sido uno de los gobiernos más populares que hemos tenido. Eso no hay duda. Quizás no ha sido una popularidad enfática, pero por lo menos la mayoría del pueblo dominicano durante la mayor parte de este gobierno se ha identificado, aunque sea mínimamente, con este gobierno. Ahora, ¿por qué resaltaba esa cita que él mencionó en el año 2011 cuando estuvo en mi universidad? Porque precisamente esa popularidad creo que debió haberla usado para transformar de manera profunda la República Dominicana, y no creo que lo hizo. ¿Por qué? Porque la República Dominicana sigue teniendo un modelo de recaudación tributaria que es insostenible, porque apela más al consumo que a verdaderamente aumentar las recaudaciones en base al PIB. ¿Por qué sigo pensando que no apostó a transformar la República Dominicana? Porque sigo pensando que a pesar de que le dedicó la mayor parte de lo que manda la ley de educación a ese gasto del 4%, eso no se tradujo en reformas del sistema de educación. Entonces también considero que ha fallado muchas otras reformas, que no han impulsado las reformas necesarias, sino que por el contrario en todo momento ha estado pensando en las próximas elecciones. Entonces yo sí le hago un llamado a ese presidente, que sigue teniendo una popularidad. Yo, contrario a lo que dicen algunos de los amigos opositores, no creo que el presidente Medina sea un presidente impopular. Por eso que no quieren que se reelija, porque que gana. Ha bajado 30 puntos, pero no es impopular. Ha bajado 30 puntos. Pero es el llamado que le hago al presidente. Es el cuco. Es el llamado que le hago al presidente Danilo Medina. Aproveche esa popularidad, porque ya cuando usted no quede en esta vida, cuando usted no quede en el mundo de los vivos, solamente va a ser recordado. ¿Por qué? Por su legado. Y ese legado no es en base a un 62%, no es en base a las encuestas, es un legado para que verdaderamente, como usted dijo en su juramentación del año 2012, que usted quería que lo vieran en la calle y le dijeran: Danilo, gracias porque en tu gobierno mi calidad de vida mejoró. Y usted todavía está a tiempo de hacer eso. Yo no debería estárselo diciendo como opositor, sino deberían estárselo diciendo sus aliados, en vez de estar pensando en algo tan coyuntural, en algo tan pasadero como son las elecciones. Piense verdaderamente en las próximas generaciones de esta República Dominicana, que yo estoy seguro que usted ama verdaderamente, porque yo sé que usted es un patriota. Por favor, no me muestre lo contrario. Así va a ser, hay así va a quien ser. dice que en muchas oportunidades que no son los presidentes, que no son ellos, que es su equipo, que es su equipo, que lo obligan, empujan, que lo obligan. Ay, hombre, pobrecito. ¿Qué creen ustedes? Pero mira, Catherine, yo tengo que reconocer que mi amigo hace mucho tiempo, Yatzel Román, ha aprendido las cosas buenas y las cosas malas del Partido Reformista. ¿Por qué? Porque él habla ahora de esa famosa frase de Winston Churchill, de pensar en las próximas generaciones. Líder conservador de derecha. Pero su líder histórico, el doctor Joaquín Balaguer, aspiró a la presidencia con 100 años de edad. 94. Con 94, bueno, casi 100, está entrando ahí. Entonces yo creo que tú aprendiste. 94. Tú aprendiste que los liderazgos dentro del Partido Reformista debieron subir. Aunque tenía 3 años, tuve la última vez que aspiró. No, yo no tenía 3 años en el 2000. En el 2000 tenía 9. En el 2000 no. Pero sí, precisamente ahora que mencionas Balaguer, y si me dan un segundo, ya que tú lo citaste anteriormente, esta es una cita que siempre comparto cuando hablan del tema de reelección, y cuando decía Joaquín Balaguer: a los que arguyen que yo soy una fuente de conflicto, yo les preguntaría a su vez si el simple hecho de mi desaparición del escenario público tendría la virtud de serenar todas las pasiones y de impedir que a quienes me sustituyan le hagan una oposición todavía más violenta, si acaso un tono rabiosamente más sectario. No creo que los conflictos a que se aluden los genere yo, sino que estos conflictos los genera esta silla en que me encuentro sentado. La silla. Joaquín Balaguer desapareció, y aquí hemos visto que todos sus sucesores han seguido apelando a la reelección. Lo que dije, es demasiado difícil. Llegar es difícil, apearse también es difícil. ¿Cuáles son los números que ustedes tienen del presidente de la República, Danilo Medina? Pues no le voy a preguntar al PLD. ¿Cuál es la popularidad del presidente? Bueno, la realidad que nosotros manejamos es que el presidente de la República, el licenciado Danilo de Medina, ha bajado más de 30 puntos, que al día de hoy está... O sea, que ahora mismo está en... Menos de los 50 puntos. Menos de 50. Ahora, yo les digo algo. Menos de 50. Demasiado. Para todo lo que se ha visto durante estos años... 2 años. Es mucho... Sí, Yatzel, pero estamos hablando de que hay presidentes que han sido procesados. Por ejemplo, por caso de Brecht. Hay presidentes, por ejemplo, caso Brasil. ¿Dónde está Dilma?
presidentes muy populares en su momento. Por eso digo que yo no estoy diciendo que sea Y el tema del bueno más o poder malo. Lo que cuatro estoy años. diciendo es que desde el punto de vista de cómo el gobierno ha manejado la crisis, eso para los que lo siguen debe ser aplaudido. Para los que no deben decir, bueno, ¿y Porque entonces qué es lo que Es que tenemos lo que que hacer? pasa, para la Catherine, economía, lo que claro. pasa en esos países el poder Barcelona judicial recesión. es independiente. Esa es la diferencia de la República Dominicana. No. En esos países el presidente de la Suprema Corte de Justicia no es un miembro del partido de gobierno. Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no es hermano de una ministra en funciones. Eso pasa en otros países. En la República Dominicana es diferente. Entonces los jueces y el Poder Judicial es de conocimiento público que los políticos y quien está en el gobierno tienen una cierta vinculación con No, ellos. y que cada país yo pienso que debe ser analizado en su justa dimensión, con sus realidades particulares, porque aquí también se podría decir, bueno, el caso de República Dominicana también puede tratarse desde el punto de vista de la economía, Bueno, aquí no hay presentando recesión. números relativamente positivos desde el punto de vista económicos, pero, por ejemplo, si es por lo económico, háblenme ustedes de un país más desastroso que el caso de Venezuela. Si es por lo económico, el Nicolás Maduro hace rato que ha tenido Pero que hay salir de allí. dictadura, hay Pero dictadura. entonces eso es otro tema, es otro Que escenario. Danilo no anda con tanques. Pero es que ni Gracias a Dios. eso, Catherine, porque aquí se habla, y esa es mi crítica, de que se habla en la República Dominicana que nuestro país es un modelo de crecimiento económico. Perfecto, es verdad, que somos los países que más crecemos en la región. Ahora relación bien, a qué? Es lo que yo siempre yo quiero saber Que no cómo relaciona- están los niveles de la pobreza, hacia dónde se va ese crecimiento económico. ¿Cómo se distribuye ese crecimiento económico? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo está el índice del coeficiente Gini que mide la desigualdad? Eso es lo que hay que hablar. Un índice Por- muy engañoso, o sea, no lo porque- digo por República Es que Dominicana. ustedes están en Pero recesión óyeme, solamente, oye, hermano. Y que si va Hipólito no, y si no va es Luis. eso. Eso es lo único que No ustedes es saben eso. hablar. Yo recuerdo que tu líder. Juan, Pero que eso es. Yo Vamos recuerdo a que tú construir dices. un país. Mi líder se llama Juan Boy, está en La Vega, enterrado. Sí. Miren, vamos a hacer una cosa. ¿Les parece si vamos a comerciales y al regreso hablamos del segundo tema, si sea brevemente? ¿sí? Claro que sí. Adelante. Hay de acuerdo, hay acuerdo. Vamos a pausa, ya regresamos.